Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches. Como cada jueves, les agradecemos el favor de su preferencia. Y bueno, esta noche me acompaña, como todos los jueves, nos acompaña María Alemán. ¿Cómo estás, María? Gracias, Artur. Buenas noches. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, María. Y bueno, la idea es que en el contexto del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 106 años que tiene de haber sido promulgada, podamos hacer un análisis de lo que implica para los y los mexicanos, pues de alguna otra forma, trabajar el programa a raíz de este aniversario, María. Y bueno, pues desde luego platicar el evento en sí, que manda muchos mensajes políticos muy interesantes, ¿no? Marca un hito en la historia del sistema político, el que una representante de un poder del Estado mexicano no le haya hecho la referencia correspondiente al titular del Ejecutivo, yo creo que es por primera vez en la historia, ¿no? Y sobre todo siendo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, que bueno, hay algunas cosas que yo creo que hay que entrar en tema, María, pero me parece que para que nuestro auditorio pudiera tener contexto, la Constitución es producto no solo de un acuerdo político, es producto también de una situación de avanzada a nivel internacional en 1917, donde los carrancistas, sobre todo, pues se ponen de acuerdo para de una vez por todas poner en marcha una máxima, digamos, una máxima estructura legal que rija la vida de las y los mexicanos de aquel entonces. Recordemos que la Revolución Mexicana fueron movimientos sociales con diferentes ángulos y con diferentes caudillos que no lograban ponerse de acuerdo, y que la Constitución, si bien es cierto que no es un acuerdo entre los zapatistas, los carrancistas y los villistas, lo cierto es que sí el equipo o el grupo de Carranza pues logra darle una institucionalidad a ciertos acuerdos y a partir de ahí pues tener un documento, una carta magna que rija la vida de las y los mexicanos. La Revolución Mexicana fue un movimiento social en este país que logró poner el dedo en la llaga sobre diferentes aspectos de desigualdad social que había, de injusticia y sobre todo había diferentes grupos y caudillos que buscaban reivindicar estas causas sociales, María. Entonces, me parece que la Constitución pues es un documento en el cual pues se veía el sentir y el reflejo de las y los mexicanos de aquel entonces, y que ahora, ¿no? Han pasado ya 106 años, platicábamos, y estos 106 años, pues bueno, han dejado un poco más de 760 reformas a la fecha, y que desde luego pues habrá que también hacer un cuestionamiento si es propicio o no ya algunas otras transformaciones, ¿no? La última intentona de transformación, María, pues la tuvo el presidente con esta parte de la reforma electoral, que no logró pasar, porque para que nuestra audiencia entienda, para que exista una modificación, María, si me ayudas, es el 75% de los integrantes de la Cámara. Sí, ¿es correcto? al final es el Congreso Constituyente el que tiene la facultad de modificar cualquier parte de la Constitución. Eso implica una mayoría calificada, como bien señalas, de cualquiera de las cámaras, ¿no? Más bien, y luego la mayoría de las legislaturas locales. O sea, de las 32 tendrían que ser 17. Correcto. Okay. Y pues bueno, pues ha habido una serie de intentonas de reformar y qué bueno que existan estos equilibrios y precisamente, ¿no, María? O lo que atestiguamos las y los mexicanos en este último aniversario de la Constitución es síntoma de la pluralidad que hay en este país, ¿no? Y que los protocolos a veces intocables por la clase política, pues bueno, qué bueno que se den este tipo de expresiones. Y bueno, María, ¿cómo viste, para entrar un poco en contexto, cómo viste el evento en sí? Yo creo que este evento va a dejar marcada la historia de este país por una serie de dos cosas en particular que yo no había visto en otros eventos y que creo que pueden pues marcar la pauta para nuevas formas de hacer y entender la política. Bueno, a ver, primero yo empezaría con un poquito de humor porque me dio mucha risa que recibí un meme que decía, a los que vivimos en Querétaro se les recuerda
que ya no hay puentes en 5 de febrero, ¿no? Entonces decía, bueno, la verdad me pareció muy, muy bueno. Y les decía, a ver, es importante que nos detengamos un segundo. A veces estamos en el puente y tenemos un día de asueto, pero luego se nos olvida por qué, ¿no? Bueno, efectivamente el 5 de febrero, la Constitución, que es nuestra norma máxima, que nos rige como mexicanas y como mexicanos, cumple 106 años desde su promulgación, desde el día que se firmó aquí mismo en Querétaro, en el Teatro de la República. Por eso somos en Querétaro pues la sede nacional año tras año de este homenaje, de esta conmemoración, ¿no? de la Constitución. Y en este evento hubo ahora sí muchas cosas que comentar, como se dice, hay mucho análisis, mucha carnita. Yo empezaría por poner en contexto también a la audiencia, porque a lo mejor para ti, para mí, es común decir, pues sí, es que se está comentando mucho que la ministra presidenta de la Suprema Corte no se paró. Entonces hay una gran indignación porque no se paró cuando llegó el presidente, pero también hay otros temas como que a la mera hora los cambiaron tanto a la ministra como al presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Que representan a los otros 2 poderes del Estado. Entonces hay como muchas cosas que no estoy segura si la audiencia está enterada, pero por lo menos aquí se las vamos a ir desmenuzando. Yo entraría por el fondo del tema, si me lo permites, y lo que me parece a mí que es el fondo del tema, y después entraría a esto que es a lo mejor un poco más de forma. Que luego dicen en política que fondo es forma, y también es cierto, o que forma es fondo también. Me pareció muy rescatable, por así decirlo, que encontré puntos coincidentes en los discursos que se pronunciaron, particularmente en el que pronunció la primera ministra, el que pronunció Santiago Krill, el presidente de la Cámara de Diputados, y el que pronunció el gobernador Mauricio Curi. Creo que hay un punto esencial de coincidencia que tiene que ver con el contexto sociopolítico que vive nuestro país. Y todos hablan de un tema de diferencias, de visiones. Santiago Krill es muy, muy claro en su discurso en donde dice: hoy hay 2 visiones distintas de gobernabilidad y de gobernanza en México. 2 visiones opuestas, ¿no? Pero hace alusión precisamente, y tú lo mencionaste, a que la Constitución es el resultado de una época similar en un contexto sociopolítico de nuestro país, en donde se superaron estas diferencias y se antepusieron coincidencias para plantear una ruta de hacia dónde queríamos llevar al país, y eso dio como resultado a la Constitución. De lo mismo habla la ministra Norma Piña. Además de que ella es muy, muy enfática en destacar la independencia del Poder Judicial, y esto no es de a gratis, no hay que recordar la historia reciente del nombramiento y de la forma en la que llega la ministra a ser ministra presidenta de la Suprema Corte. La Suprema Corte es, digamos, el escalón más alto en materia de poder judicial que tenemos en México, y pues había muchos intereses, hay que decirlo, por parte del Poder Ejecutivo Federal, del presidente y de su equipo, por empujar a otra persona que llegara y de alguna manera pues tener a alguien un poco más afín, como se podría pensar, por muchas circunstancias que aquí comentamos en otros programas, pero sustancialmente por el tema de la tesis, ¿no? Del plagio de la tesis, que además ya está pues comprobado este plagio, y hay un pronunciamiento ya de la Universidad Nacional Autónoma de México al respecto. Bueno, pues eso, entre muchas otras cosas, desmoronan, por así decir, la carrera en recta que tenía la ministra la ministra Esquivel para llegar. La delfín del presidente. La delfina del presidente, exactamente. Y bueno, en ese contexto llega nuestra nueva presidenta, pero pues llega, digamos, sin el apoyo del presidente, y pues en un contexto complicado. Además, ha sido muy interesante, y ojalá lo podamos analizar en otro programa, toda la serie de pronunciamientos que ha hecho en su carrera jurídica y de justicia, y sobre todo como ministra, la hoy presidenta, porque sobre todo respecto del gobierno de la 4T ha sido muy
tajante en sus posicionamientos y se ha pronunciado en contra, por ejemplo, de la pregunta de la revocación de mandato del presidente. Se ha pronunciado en contra de la prisión preventiva oficiosa, que ha sido uno de los temas como impulsados por el presidente. Se pronunció en contra de las reformas a la ley eléctrica, también impulsadas por el presidente, por mencionar solamente algunas cosas. Entonces, evidentemente, digamos que no es una consentida ni preferida del presidente, porque no hay coincidencia en los puntos de vista. Y bueno, ahorita regresaremos, pero también quiero destacar del gobernador Mauricio Curi. Dentro de su discurso, él es muy enfático en decir, cada quien tiene que hacer su parte. Los municipios, los gobernadores, pero aparte es muy, muy cuidadoso en decir los gobiernos, es decir, los gobernadores, los estados, somos libres y soberanos, los municipios son libres, la federación, es decir, como decir, a cada quien nos toca hacer nuestra parte para que México avance. Pero el común denominador para mí de los discursos pronunciados, salvo el del presidente, es un tema como de situarnos en un contexto de cono y polarización nacional, pero de entender que la conmemoración de nuestra Carta Magna tiene que ser un motivo, un momento de reflexión, de decir, si en ese momento, es decir, hace 106 años, pudimos superar ese cono y esa polarización y ponernos de acuerdo y diseñar una ruta que nos permitiera pensar y soñar en un México mejor, ¿por qué hoy no lo podemos hacer? Sí, yo creo que es la construcción de las narrativas que entra en este contexto del aniversario, donde desde la oposición, desde luego, lo que quiere proyectar, pues es precisamente esto, ¿no? La polarización política que desde la visión de la oposición existe, y el presidente al contrario. El presidente señalando ahí algunas cuestiones de pues que bueno, que las cosas han cambiado, ¿no? Y sobre todo recordando todas las modificaciones que se hicieron a la Constitución para favorecer el sistema neoliberal de este país. Pero ahora, yo sí te quiero decir, perdón que te interrumpa, pero a mí me parece que desde la forma en la que se pronuncia, sí hay una diferencia en los discursos. Yo noté una serie de discursos o una batería de discursos en donde se reconoce un encono y polarización, pero no se alimenta. Y noté un discurso, como lo escuchamos todas las mañanas, del presidente, en donde de entrada, cuando tú marcas una diferencia nuevamente en tu narrativa de entre liberales y conservadores, ya estás creando una división entre la sociedad. Pero me parece que el presidente está en lo suyo, María. O sea, de verdad, el presidente me parece que hace un señalamiento, bueno, varios, pero en particular alguno que tiene que ver con estas reformas que ha sufrido la Constitución. Hablábamos de más de 700 reformas en la historia de la Constitución, pero en los gobiernos neoliberales que él le denomina, pues sufrieron bastantes reformas la Constitución, aprovechando las mayorías pues que tenían absolutas. Que no es distinto ahora que el gobierno es otro. Bueno, ahora sí, María, porque ahora no tiene mayoría absoluta. No, los primeros 3 años de su gobierno se iniciaron más de 11, por lo menos a mí me tocaron 11 reformas a la Constitución, en donde pasaban porque pasaban. O sea, no importaba la discusión, el análisis, los argumentos, al final de cuentas te puedo enumerar varias de ellas. Una de ellas es la de prisión preventiva oficiosa, otra la de revocación de mandato. En fin, la verdad es que hay muchas iniciativas de reforma constitucional también empujadas por el presidente. Claro, pero también habría que hacer el análisis de cuántas de esas reformas fueron perjudiciales para la sociedad mexicana, ¿no? A razón de lo que decía el presidente. Y no es porque yo le compre la narrativa al presidente, pero lo cierto es que las reformas constitucionales que se hicieron en antaño para pues buscar, digamos, democratizar la economía de este país, desde la nacionalización de los trenes, la nacionalización de la telefonía, o sea, más bien no de nacionalización, más bien al revés, la desnacionalización de estas industrias, y que a final de cuentas fueron repercutiendo en la economía mexicana, a lo mejor bajo una visión tecnócrata,
una visión para que nuestra audiencia nos siga, una visión liberal, una visión globalizada, ¿no? Donde hacer más competitivas ciertas instituciones del Estado, ciertas empresas del Estado, y pues bueno, pues de alguna otra forma el Estado las vendió, ¿no? Pero eso depende de las visiones. Creo que retomo el mensaje de Santiago Krill de decir, claramente tenemos dos visiones muy distintas de gobernanza y de gobernabilidad, porque te pongo un ejemplo. Hoy leía yo una nota de que hay un retraso de por lo menos un lustro en materia de excavación, exploración y demás en el tema del litio, con la reforma que se promovió por parte del presidente, ¿no? Una reforma constitucional que nacionaliza el tema del litio. Entonces, al final de cuentas, depende de la visión con la que lo veas, porque a lo mejor desde la visión que impulsa el presidente, pues todas las reformas anteriores, sin lugar a dudas, fueron negativas. Pero de igual manera, desde la visión a lo mejor hoy de la oposición, todas las reformas planteadas por el hoy presidente, pues son negativas. Entonces, al final, pues es un tema del lado de dónde estés parado. Claro, que es lo que hablábamos, ¿no? Es la construcción de una narrativa sobre otra. Creo que también habrá que rescatar mucho el discurso del gobernador de Querétaro. Coincido, porque me pareció de los mejores. Sí, yo creo que fue un discurso muy bien hechecito. Ahí tiene algunos tecnicismos de carácter histórico, como esta parte de lo que, digamos, de la génesis de la Constitución. Creo que ahí habrá que corregir algunas cosas, pero lo que me pareció muy destacable del discurso del gobernador es la parte de empoderar o poner sobre la mesa la importancia del sistema político democrático de este país. Me parece que son de las cosas que más rescato del discurso de Mauricio Curi en relación a ser sensible a las y los mexicanos sobre el patrimonio democrático que se ha construido y que desde luego en esa parte merece la pena cuidar, y que en este sentido yo siento también que fue una pedrada de pues no pasó la reforma constitucional, pero pues no pasa nada, al contrario, ¿no? No pasó para bien. A mí me gustó muchísimo, tengo que decir que me gustó la construcción, o sea, la construcción del mensaje, del discurso. Me pareció muy bien dicho, además, en un tono muy sereno, con pausas, con cambios de tono, o sea, que lo hizo ahora sí que lo hizo entretenido, ¿no? Sé que no es el objetivo del discurso, pero lo hizo entretenido, me gustó mucho como lo dijo. Y yo me quedo con dos cosas fundamentales. Primero, cómo resalta el tema y la importancia de la libertad. El tema de la libertad, en muchas frases es reiterativo, ¿no? Desde la libertad que tienen los municipios, los estados, hasta la libertad personal como ciudadano, como mexicana, como mexicano. Evidentemente también este tema del encono y de lo que probó, o sea, del resultado que fue nuestra Constitución y de lo que se puede hacer hacia adelante. Pero también, y de manera muy especial, este tema que fue súper claro, que es a lo mejor a lo que te refieres como con la piedrita en el zapato, que fue decir, oigan, la Constitución es la Constitución y no acepta plan B ni atajos, ¿no? Es decir, las cosas se tienen que hacer respetando ante todo la Constitución. A mí me pareció muy valiente, pero muy cuidado, o sea, muy fino. Fue oportuno, creo yo. Sí, muy fino, a razón de cuidar ciertos protocolos que hay en estos mensajes políticos. Acuérdense, ¿no? La audiencia, a lo mejor porque a veces tú y yo nosotros nos metemos aquí en nuestras conversaciones. Acuérdense que se intentó hacer una reforma electoral, ya lo mencionaba Arturo, ahora sí que para modificar muchas cosas electorales que promovió el presidente. No pasó por los números y entonces ha sido muy insistente el presidente en un plan B, que son reformas a leyes secundarias, ¿no? Para poder lograr pues la mayoría o algunas de las cosas que se perseguían. Entonces, a lo que nos referimos con estos pronunciamientos y con esta claridad de mensaje fue decir, no, a ver, a la Constitución no se le puede dar la vuelta. Casi que eso fue lo que dijo el gobernador, ¿no? Sí, porque hay que tener un acuerdo. Una de las condiciones primarias de cualquier sociedad democrática es tener
un primer paso para el consenso. Claro. No del consenso ideológico y político, sino el consenso para ponernos de acuerdo sobre la forma en la cual vamos a acceder al poder. Y esa forma y ese procedimiento está nada más y nada menos que en nuestra Constitución. Claro. O sea, en nuestra Constitución, nuestra audiencia tiene que tener claro que en la Constitución se establece la forma en la cual nos vamos a organizar socialmente, pero también las formas de Estado que tenemos. Es decir, el gobierno, el modelo de gobierno que tenemos. Tenemos un gobierno republicano con 3 poderes, un poder legislativo, ejecutivo, judicial, y tenemos organismos autónomos. O sea, la Constitución es el máximo órgano jurídico, digámoslo así. No sé ordenamiento sí. Jurídico que de alguna otra forma pues rige la vida institucional de este país. Y bueno, tenemos un presidente que de repente ha sido cuestionado por no atender la institucionalidad, ¿no? Tenemos un presidente que luego de repente piensa, ¿no? Recuerdo la última diferencia que tuvo al interior de su partido con Monreal. Dice, yo estoy en desacuerdo con Monreal, un senador por Morena también, que refería que en realidad es más importante el derecho que la justicia, ¿no? Y decía el presidente, no, la justicia... Por encima del derecho. Por encima del derecho. Y traían esta discusión ahí peloteando, pero me parece que tenemos que ser claros. O sea, la Constitución, como bien lo acaba de mencionar María, es importantísima porque bajo este principio se rige una sociedad de Estado de Derecho. Claro. Es decir, no, pues, hay discusiones filosóficas, Tomás Hobbes con el Leviatán y otras situaciones ahí de otros autores, que si el hombre es bueno o malo, pues necesitamos digamos, un tema de carácter legal y desde luego también que regule nuestras relaciones, las relaciones entre los particulares, las relaciones de los particulares con el Estado, pues también miren en nuestra Constitución. Por eso es importante, porque por eso se habla de una sociedad moderna a partir de, digamos, de la institucionalidad del Estado, porque la Constitución lo que hace es fijar límites al Estado frente al ciudadano. En la Constitución vienen nuestros derechos fundamentales, ¿no? Nuestros derechos humanos. O sea, ahí, por ejemplo, nuestra libertad de asociación, nuestra libertad de expresión, que ahorita estamos ejerciendo tanto María como su servidor, pues viene en la Constitución. Por eso la Constitución es importante. A veces, bien lo dices, María, nosotros nos enrollamos en una esferita, a veces desde la academia, a veces desde la política, desde los medios de comunicación, pero lo cierto es que la gente está en otros temas, ¿eh? Ay, claro. La gente está en otros temas y por eso a veces creo que es como súper oportuno y prudente establecer por qué es importante la Constitución. Por eso no se pierdan en voz alta para que estén actualizados. Pero platicábamos también al inicio, Artur, que uno de los grandes temas que hoy siguen, ¿no? Siguen todas las redes sociales, en los periódicos, en las columnas de opinión, pues son estos 2 hechos como, vamos a ponerlo así, lo han puesto como falta de protocolo, ¿no? Primero vamos a entrar por el de la ministra presidenta Piña, que bueno, entra el presidente al Teatro de la República, todos de pie, y ella permanece sentada aplaudiendo, porque todo el mundo estaba aplaudiendo, digamos, como para un gesto de cortesía, de bienvenida con el presidente, pero ella permanece sentada, ¿no? Cosa que escandalizó sobre todo al mundo político, ¿no? Así como se dice a la farándula, pero a la farándula política, tanto así que el vocero presidencial tuitea, o sea, literalmente tuitea, y dice que, pues, cómo era posible que la conmemoración, palabras más, palabras menos, que en la conmemoración de la Constitución, de la promulgación de nuestra Carta Magna, pues se rompieran protocolos. Ahora, hay que entrar al análisis de esto de fondo. La realidad, en estricto sentido constitucional, es que pues no tenía por qué pararse, ¿eh? O sea, pararse significa un gesto como de reconocimiento, de poder, ¿no? También puede ser un gesto de amabilidad y de cortesía, también lo puede ser, no hay que llevarlo ni blanco ni negro, ¿no? Pero en estricto sentido, lo que es los representantes, es decir, el presidente, la presidenta del Congreso de la Unión, que es el poder legislativo, el presidente o la presidenta, que además hay que destacar que es la primera mujer presidenta del Poder Judicial en nuestro país. A mí eso me llena de mucho orgullo, mucha satisfacción, porque quiere decir que hemos evolucionado en la sociedad mexicana. Y el presidente de la República son pares. Son pares. Así le incomode a quien le incomode. Constitucionalmente son iguales. Tenemos un solo poder, que para su ejercicio
se divide en 3 funciones, que son la judicial, la legislativa y la ejecutiva, pero es un solo poder, ¿ok? Es decir, que ellos mismos tienen un solo poder. Al final de cuentas, no hay un poder más que otro. Es un solo poder dividido en 3 funciones. Por lo tanto, son 3, digamos, 3 escalones idénticos, ni uno ni otro es más. Entonces, esta indignación de muchas y de muchos de decir, es que no se paró a rendirle pleitesía, pues no tenía por qué pararse a rendirle pleitesía a nadie, porque ella, igual que el presidente, ocupa la función de uno de los poderes del Estado, ¿no? Sí, aquí lo que pasa, María, es que pues escandaliza a la clase política porque por el, digamos, el ya tradicional ejercicio metaconstitucional del presidente, pues eso le ha dado un halo de poder al titular del Ejecutivo por encima de los otros 2 poderes. Como bien lo refería María, pues bueno, está el poder legislativo, que se deposita en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Está el poder judicial, que se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso, que es la presidenta de la que está todo el mundo sacando memes y hablando, ¿no? Ay, sí. Y el titular del Ejecutivo, pues que lo representa el presidente. Lo cierto es, María, que pues este escándalo es producto de la pobre, y lo digo así con todo respeto para muchos políticos que admiro, pero de la pobre cultura política de las y los mexicanos que se dedican al ámbito político, perdón Correcto. que sea redundante. O sea, parece ser que algunos se perciben como star rocks, o sea, estrellas de rock and roll. Ahí de verdad que a veces es inaudito las prácticas que hay y costumbres. Entonces, pues sí, era una costumbre. Entraba el presidente en turno y todo el mundo en el Teatro de la República se paraba, ¿no? A aplaudirle y estas cosas. Pero lo cierto es que no necesariamente tiene que pasar así y que no tendría por qué hacerlo. Incluso hablan de algunas costumbres en otros países que no lo hacen, ¿no? Y lo cierto es que, como bien lo refiere María, o sea, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la misma legitimidad y la misma representatividad de un poder del Estado mexicano que el presidente. Sí, pues esto es producto de que el presidente pues es el representante del Estado mexicano ante el extranjero, por ejemplo. Es jefe de Estado. Es jefe de Estado. De alguna otra forma también, pues bueno, pero en este administra caso los está recursos, como ¿no? jefe de gobierno. Eso es muy importante, el contexto en el que acude, porque el presidente de la República tiene esta dualidad, jefe de gobierno y jefe de Estado. Jefe de Estado quiere decir de México hacia afuera, ¿no? O sea, llevar la representación de nuestro país ante la comunidad internacional. Y todo lo que es hacia adentro es jefe de gobierno, por así llamarlo, ¿no? Y su función, es decir, la calidad o la investidura con la que acudía él al evento conmemorativo de la Constitución era como jefe de gobierno, es decir, a la par. Sí, pero está desatada una polémica y seguro nuestra audiencia dice, bueno, ¿y eso qué es importante o no? La verdad es que es irrelevante. Correcto. Pero de ese tamaño está la discusión en este país, centrándose en el tema de que si se paró o no se paró la presidenta. Oye, vamos ahorita ministra, a entrar ¿no? casi, o sea, pero además ya entró la discusión de quién hizo, ahora sí que quién hizo el desdén primero, ¿no? Porque corren videos en redes sociales que, pues de alguna manera se ve cómo se están moviendo los personificadores de dónde indica el lugar donde se van a sentar cada uno de los de la línea de honor y cómo van recorriendo tanto a la ministra como a Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados. Es algún tema muy curioso porque además sí efectivamente en los eventos anteriores, incluso el del año inmediato anterior, pues flanqueando, digamos, están los 3 poderes. No necesitamos decir que flanqueando porque, insisto, no es que tenga que flanquear. Tiene la misma jerarquía. Pero si pensamos en que el presidente es el centro, pues a los lados están los otros 2 representantes de los otros 2. Hubiera sido lo correcto, ¿no? Eso es lo que se estilaba. Hoy también ese es otro mensaje que seguramente ahorita vamos a comentar ya para no cortarle acá al tema, a la mitad. Sí, pero bueno, seguiremos platicando de este tema, pero esperemos usted encuentre un poco de interés en estos temas que a veces pudieran ser un poco, pues... Frívolos. Claro. Pero que de alguna otra forma el tema central aquí es el aniversario de la Constitución y que nosotros y nosotras como mexicanos tengamos claro por qué es importante la Constitución, ¿no? Regresamos, si les parece, en un momento más con ustedes. Continuamos en Voz Alta.
Pues estamos de regreso platicando sobre el aniversario de la Constitución y bueno, nos quedamos en el análisis, María, de esta parte de cómo estaban integrando el Presidium y que la forma en la que integraron, lo platicamos en el corte, pues mandó un mensaje de carácter político muy interesante, ¿no? En teoría tendrían que estar integrados en primer plano los 3 integrantes de los poderes, también, ¿por qué no? Nuestro gobernador, porque es el anfitrión, pero bueno, fue un acomodo distinto. ¿Cómo viste ahí mensaje, no? Ahí. Creo que hay un mensaje de fondo muy, muy relevante. Para ponerle a nuestra audiencia, como decía mi querido Arturo, pues lo habitual es que estén los 3 poderes, es decir, el presidente, quien represente al poder legislativo y quien representa al poder judicial y que estén sentados pues uno seguido del otro, ¿no? Eso es lo que habíamos estado viendo en todos los eventos conmemorativos de la Constitución. Incluso empezaron ya a ver como pues comparativas de este año, 2023, con el del 2022, con el del 21 y así para atrás. Y en todos, prácticamente en todos, coincide este acomodo, por lo menos en la historia reciente. Llamó muchísimo la atención que ahora vemos al presidente, al gobernador, por supuesto, como bien decías, como anfitrión del Estado que los recibe, pero vemos al presidente flanqueado tanto por el secretario de la Defensa como por el secretario de la Marina. Y esto yo creo que sí es un mensaje, una lectura política, ahora sí, que deja tu mensaje, creo que es más que claro, no hay que interpretar nada. Por encima incluso, o sea, o más cerca al poder del presidente están la Sedena y la Marina que los otros 2 poderes, ¿no? Claro, y habrá que ver para quién es este mensaje, ¿no? Porque pues, nuestra población va a decir, pues eso, a mí me da igual que se siente Pero te voy a decir sí y no. Yo creo que este mensaje sí manda, o sea, todo este tema que ya llevamos, me atrevo a decir, más que meses, incluso años, con la gran polémica de si en realidad el presidente quiere militarizar el país, que si desde la creación de la Guardia Nacional, que ahora que se discutió la permanencia del ejército en las calles, todo este tema sí ha sido, creo que sí ha trascendido en la sociedad. María, pero si quisiera el presidente mandar un mensaje y que se valdría, y a lo mejor no a los ciudadanos y ciudadanas, sino a la clase política. Miren por quién estoy aquí al ladito, ¿eh? Aquí los tengo, así que ustedes dirán. Vi una caricatura hoy de un medio de circulación nacional que decía, o sea, que hace cuenta que estaban las caricaturitas y estaba la caricatura del presidente, que decía, sí, claro que creo en la división de poderes, en el poder del presidente, en el poder del ejército y en el poder de la marina. Y sale flanqueado el presidente. Sí, y aquí lo interesante es que nuestro presidente tiene su poder y sus 2 perros guardianes, ¿no? La Marina y el Ejército ahí. Y esto no es un mensaje para las y los ciudadanos. Podría serlo, como puede decir María, ¿no? Yo no lo comparto. Seguramente podría ser un mensaje para la clase política, decir, bueno, pues aquí nos estamos revisando, ¿eh? Aquí andamos, ¿no? Y claro, yo creo que la forma es fondo, María. Correcto. Coincido, ¿no? Yo creo que sí es un error porque en una sociedad democrática, pues no tendríamos por qué hacer uso del miedo o de la fuerza para que a mis adversarios me respeten. Tocas un tema súper delicado. Evidentemente no nos va a dar tiempo en este programa, pero ojalá lo platiquemos después porque yo creo que las nuevas generaciones, incluida yo, a lo mejor yo me salgo un poquito por el medio en el que me desenvuelvo, pero incluida mi generación y evidentemente las más recientes, no entendemos o no alcanzamos a visualizar cuál es este riesgo de un Estado militar, ¿no? O de por qué es delicado que el Poder Ejecutivo, que el titular, que el presidente tenga tantas afecciones y tanto cariño por los militares. Porque la realidad es que yo sí he platicado con muchos chavos que me dicen, ¿pero y qué? ¿No? ¿Qué? O sea, ¿por qué eso es peligroso? Pues nada más recordarles, María, por ejemplo, si tienen oportunidad, platiquen con sus abuelos. Correcto. O con mis padres, o con tus padres, o a lo mejor tus abuelos. Pero me contaba algún amigo mío que es profesor y que estudió en los 60s y 70s, a finales de los 60s y principios de los 70s, que cuando recién inauguraron el metro, ¿no? Estaba súper peligroso llevar un libro de Carlos Marx en el metro. O sea, es súper peligroso porque había militares ahí cazando a la disidencia. Sí, en el control, ¿no? Incluso hasta de lo que leías, ¿no? Sí. Y la verdad es que, pues sí, ahora es así como que impensable
que alguien nos someta miedo por leer, ¿no? Ya quisiéramos que leyéramos, ¿no? Entonces creo que en realidad, pues es un tema delicado. Yo lo que Pero digo, ha llegado a pasar, no solo en México, en el mundo entero, ¿no? O sea, el tema pues sí, de coartar la libertad en su máxima expresión desde lo que dices, desde lo que piensas, desde lo que lees, de lo que consumes, a dónde vas, con quién te juntas, todo, incluso, o sea, la verdad es que sí de pronto te puede simbrar este miedo, porque también vemos, y hay que decirlo, y creo que es muy notorio, vemos hoy establecido un gobierno que es intolerante al pensamiento diferenciado. Oh. Yo fíjate que a mí alguna vez una compañera que estudiamos juntos el posgrado fuera de este país y era periodista en Guadalajara, me decía, López Obrador tiene un tema así, es un poco autoritario, ¿no? Ella me decía, lo entrevistó y yo diría que es un mucho autoritario, pero sí. Sí, entonces yo creo que ya de por sí el hombre tiene un perfil autoritario, ¿no? Sí. Pues eso es producto de la clase política priista, la verdad, María. O sea, se formó en el PRI y creció en la política y estas cosas, ¿no? Así aquí, el tema aquí, más allá de la personalidad del presidente, es ver cuáles son sus actos de gobierno. Y estos mensajes que manda sobre tener al lado sus dos perros guardianes, pues bueno, preocupa a la clase política. A mí como profesor me preocuparía también, porque pues es un tema, a la gente no debe de preocuparle, porque la gente, este mensaje yo lo leo, María, no para la gente, lo leo para una clase política, para la gente que nos dedicamos a estos temas. Creo que es un mensaje muy interesante porque sí puede avanzar en una intentona de buscar a los adversarios. Y yo lo veo al interior de su partido. O sea, cómo traen a Monreal. Y digo, no es que Monreal sea santo de mi devoción, pero el hombre no se me hace un mal político, No, y lo castigan duro, Lo castigan duro. Pero estás entrando a un tema que justo es a donde yo quería llegar. Ok, a lo mejor no es un mensaje que directamente vaya al ciudadano y que digas, o que te sientas agraviado como ciudadano, decir, a mí me da igual si el presidente está flanqueado por la Sedena y por la Marina, ¿no? Y como dices, sus perros guardianes. Pero ¿qué pasa si lo llevas al plano de la elección del 24? ¿Qué pasa si lo llevas a un plano en donde ese mensaje signifique, pues, el poder del Estado militar interviniendo en la elección del 24? Porque pudiera pasar, o sea, porque puede ser también un mensaje hacia allá, ¿no? Y lo acabas de decir, o sea, ya incluso en un ejemplo interno dentro de su partido, pues esta práctica autoritaria, ¿no? Sí, yo creo que es más bien ahí eso es donde que nos puede preocupar, porque incluso tú también mencionabas que parte esencial de la naturaleza y de la esencia de una constitución es el que podamos establecer las reglas claras de cómo se van a renovar los poderes, de cómo vamos a elegir a quienes nos van a representar. Entonces, mandar este mensaje en el contexto de la promulgación de la Constitución, o sea, creo que no es coincidencia. Sí, ¿no? Varias cosas, a mí me parece que, además, con otro ingrediente, le sumas el intento trunco de reforma electoral, que además es de alguna manera sutilmente mencionado en los discursos. Yo atando cabos, como se dice por ahí, por eso sostengo que sí es un mensaje evidentemente marcado y directo, sin escalas, a la clase política, pero que también puede tener un impacto a los ciudadanos. Lo que tú dices y sugieres es que si seguimos, digamos, los actos, pudiera desencadenar en algo que ya repercute en los ciudadanos, ¿no? Correcto. Y que yo creo que ahí hay una coincidencia, María. Sin embargo, me parece que donde no me gusta a mí esta parte del presidente es que no puedes obligar a la disidencia a seguirte a partir del miedo, ¿no? Entonces yo creo que... Y que pareciera que eso quisiera también decir, ¿no? Y la verdad es que en este país, María, tenemos que aprender a convivir con los diferentes, por Dios. O sea, es increíble que somos intolerantes. No lo entendamos, no lo entendamos. Y por eso tenemos un presidente
pues con muchos índices de popularidad, porque sí, altos, mucha gente altos, se identifica, claro. ¿no? O sea, las y los mexicanos, pues muchas veces somos intolerantes, ¿no? Entonces, creo que es momento de hacer reflexión como sociedad, decir alto, o sea, las disidencias en todos los sentidos, desde las sexuales hasta las ideológicas y políticas, caben, porque es increíble. Yo hace 15 años en otros países donde tuve oportunidad de estar, o sea, mientras aquí están preocupándose por otros. En México estamos hablando de temas, Dios santo, ¿no? O sea, creo que tendremos que tener la capacidad ya como sociedad mexicana de entender que las disidencias caben en una sociedad democrática. Y qué mejor expresión jurídica que la Constitución. La Constitución salvaguarda eso precisamente, ¿no? Entonces, creo que habrá que hacerle unas reformas para tenerlo más claro. Pero lo cierto es que deberíamos de tenerlo. Entonces, a mí eso me preocupa en el sentido de decir, bueno, a ver, no tiene que convencer a partir del miedo y el autoritarismo a las disidencias políticas. Yo creo que, y también hay la otra parte, y a lo mejor ahí creo que son de los pocos aciertos que tiene la oposición, María, en señalar esto como un peligro para México, porque entonces yo no sé si tenga réditos o no electorales, porque pues la cultura política de los mexicanos a lo mejor dice, pues qué bueno que tengamos un presidente entrón y con harta fuerza y con sus perros guardianes para que ponga orden, ¿no? Porque hay un caos en el país. A lo mejor funciona así. Pero hay otra parte de México que pensamos, no, pues tiene que ser con diálogo, tiene que ser conciliados, porque, a ver, lo dijo el gobernador y secundo esa parte. A ver, somos, o sea, ellos, en este caso los políticos, son primeros mandatarios. Es decir, no significa que son los que mandan, son los primeros que obedecen. Correcto. Entonces, eso es lo que tienen que tener claro los políticos y las políticas, que son los primeros en obedecer. O sea, nos representan al pueblo. Entonces, tienen que atender esas demandas. Y bueno, una de las narrativas, María, que quisiera entrar a este tema, es a razón de que ahí la oposición está buscando crecer en este sector de la sociedad, decir, a ver, aguas con los presidentes autoritarios y aguas con el ejército, aguas con los militares. Y en ese sentido, pues bueno, entra en el mapa un actor clave, Santiago Krill. Así señalando estas cosas, ¿no? O sea, en su discurso, y bueno, Santiago Krill con el antecedente de, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, de no dejar hacer los honores a la bandera con militares armados dentro del recinto legislativo, ¿no? Claro, sí, dentro de allí en el lobby de la Cámara, pero no adentro, ¿no? Por un reglamento, pero eso también es un mensaje, decir, no, con miedo no, y con pistolas aquí no nos van a estar, ¿no? ¿Cómo ves, María, ese parte de Santiago? Sí, a ver, también ha sido parte de la discusión como en la coyuntura política en los días recientes, porque apenas pasó en la semana, ¿no? El periodo se aperturó el 1 de febrero, que si no me equivoco fue miércoles, y pues ese mero día sesionan las dos cámaras juntas, hay sesión de Congreso General, se llama, entonces se sesiona en la Cámara de Diputados, pero acuden también los senadores y pues se hace un acto protocolario para aperturar el periodo. Y en este acto protocolario se estila pues que haya un honores a la bandera. En esta ocasión, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, determina que los integrantes del ejército que habían acudido a hacer pues estos honores a la bandera tenían que permanecer fuera del pleno porque pues tenían armas, ¿no? Y ha sido también súper polémico. Primero porque se justificó en un primer momento en el tema de decir el reglamento de la Cámara de Diputados prohíbe que dentro del recinto legislativo haya personas armadas. Nada más que luego empieza la discusión de decir, bueno, es que el recinto legislativo no solo es el pleno. El recinto legislativo también son los jardines, el estacionamiento. Entonces, no debiste de haber dejado pasar, pero ni de la caseta para adentro, ¿no? Luego hay otro argumento interesante que dice, bueno, es que el reglamento de Congreso de la Unión, ¿no? que efectivamente es lo que se estaba sesionando ahí, dice que ningún diputado, diputada, senador o senadora puede estar armado. Y entonces sí se extiende, ¿no? Digamos, si se entiende que los representantes del Poder Legislativo, que son como los órganos, o sea, digamos, el portador del poder más alto, no lo puede hacer, pues, evidentemente los demás tampoco. En fin, fue polémico, sí. Yo creo que, y le diste en el clavo, creo que fue una estrategia de Santiago Krill, o sea, él en su persona,
Él lo ha dicho en reiteradas ocasiones, es aspirante a ser candidato de la Alianza Va por México a la presidencia de la República. Creo que es una estrategia que él hace para mandar mensajes, para mandar un mensaje a la clase política principalmente, ¿no? A quienes estaban ahí, que son pues actores y actrices importantes en el plano y en la escena política nacional. Y para el ciudadano informado, para decir, oye, no, o sea, yo creo que este tema delicado que ha habido con el ejército, particularmente por las distintas posiciones del presidente y las propuestas del presidente, que hoy tienen a un sector de la población, no con miedo todavía, pero sí alerta, ¿no?, del poder que se le está dando a las Fuerzas Armadas en México. Creo que a lo mejor es mandar un mensaje como decir, aquí está el Salvador, no, aquí está el héroe. En mi balance, si yo estuviera como en el equipo de asesores de Santiago Krill, lo hubiera calificado como una buena medida, porque creo que se logra el objetivo. Pero creo que es una discusión estéril, y con esto cierro mi análisis. Es decir, se perdió la oportunidad de entrar a la discusión de fondo de varias iniciativas, se bajaron del orden del día, y toda la semana se enfrascó la discusión en la Cámara de Diputados, cuando menos, en este tema. Y entonces dices, por Dios santo, o sea, tantos temas que necesitamos que se discutan, que se aprueben, que se les dé prontitud en el proceso legislativo, y nos detiene 2 días de sesión un tema que, como dices, ni nos va a dar ni nos va a quitar, con todo respeto, y que solamente es un tema meramente político. Qué lamentable. Pues sí, pero pues desgraciadamente, María, pues es el reflejo de nuestra cultura política. O sea, sí, la verdad es que a lo mejor no deberíamos de ocuparnos de esos temas, pero esos temas son los que la gente de repente pone atención, son los temas en los que la gente pues pone el lápiz. Y bueno, los ya que sí fue una estrategia adecuada por parte de Santiago, porque pues está buscando lo puso en la mercado mira, electoral, ¿no? O sea, como ¿no? que por lo menos Sí. sonó, por Sí. así decirlo. Y ¿sabes qué? A diferencia, sí quiero yo decir esto, a diferencia de lo que sucedió el 5 de febrero, en donde creo yo que la ofensa de desplazar a los 2 representantes de los poderes de la Unión hacia la orilla en la línea de honor, la ofensa es al poder, o sea, a la representación del poder, no a la persona. Es decir, Exacto. no a Santiago Krill, no a Norma Piña. A diferencia de eso, en esto, en donde estamos hablando que Santiago Krill además toma la decisión como unilateralmente, por lo que se ha dicho, no se consulta con los coordinadores parlamentarios, etcétera. Ahí creo que es un tema meramente personal de Santiago Krill. Hay diferencia, no sé si me explico. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, nuestra audiencia tiene que ver que en esta parte del acto protocolario del aniversario de la Constitución, pues bueno, el desprecio es a un representante de un poder, es decir, al poder en sí mismo, ¿no? Y en el caso de Santiago, pues es una política que uno de nuestros... Que él tomó por sus intereses quizá personalísimos. Fíjate que uno de nuestros académicos aquí de la Facultad de Ciencias Políticas lo ha caracterizado y lo ha llamado como la política del escándalo. Correcto. Entonces, Claro. ese tipo de estrategias pues les funcionan a los políticos, ¿no? Ya de repente salen agarrándose a golpes unos, ya de repente salen con una serie de actos pues poco institucionales que los colocan, o sea, la gente habla de ellos. Entonces, como dice María, pues es efectivamente una estrategia. Pues bueno, María, para ir cerrando, yo creo que tenemos que ir considerando que la Constitución, al ser el máximo órgano garante de nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos, pues es una Constitución que tiene que estar en constante perfeccionamiento. En esta Constitución se verán reflejados hacia dónde queremos llevar el país o hacia dónde deberán de transformarse cosas. Tiene muchas cosas que podemos mejorar. Hay muchas cosas que tenemos que garantizar que no se les cambie ni una coma. Correcto. Que tenemos que cuidar. Y que en ese sentido nos toca a nosotros, María, pues como sociedad y a ustedes como políticos y políticas, pues entender que este es un instrumento que vale oro. Cada palabra, cada coma y cada letra de la Constitución valen oro para las y los mexicanos.
María, tu comentario final. Yo me quedo con dos mensajes importantes en el marco de esta conmemoración de la promulgación de la Constitución. Primero, el que si hace 106 años fuimos capaces de sobreponernos a cualquier diferencia en pensamiento, en ideología, en ejercicio, en visión de Estado y poner nuestras coincidencias para trazar una ruta hacia el México que hoy somos. Y te pongo un ejemplo, en ese entonces arriba del 80% de la población era analfabeta. Hoy, y se pensó en ese momento y se plasmó una educación laica, gratuita, universal para todos. Y en ese momento a lo mejor era algo que era difícil de imaginar, porque decíamos, ¿cómo? Bueno, creo que después de 100 años podemos decir que esa aspiración que se plasmó, hoy estamos muy cerca de alcanzarla, si no es que podríamos decir en términos generales se ha alcanzado. ¿Qué pasa de aquí para adelante? Tenemos que atrevernos a pensar en el México en el que queremos vivir. Ese México en el que a lo mejor hoy es inimaginable o impensable, pero que si hoy lo pensamos y hoy lo plasmamos en nuestra Constitución, en 100 años lo podremos alcanzar y espero que en menos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. La mejor opinión, desde luego, la tiene usted. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.